Esta es la historia de Juan Salvador Gaviota, un animal muy interesante que no quería ser como los demás de su grupo. Juan Salvador Gaviota intentaba cada día mejorar su técnica de vuelo. Caía, se levantaba, al siguiente día lo volvía a intentar. Sus padres, al ver que no comía como los demás, que no volaba como los demás, que no era como los demás, se decepcionaban demasiado. Juan Salvador Gaviota descubrió una forma de poder volar, una nueva forma para poder volar a una altura moderada, con una velocidad moderada y sin un gran esfuerzo. Alcanzar la máxima velocidad descendiendo en picada era su meta, y por supuesto que lo consiguió. En una semana de puras prácticas, Juan había aprendido mucho más de velocidad que la gaviota más veloz de todas. Ahora iba subiendo. Comenzó con 300 metros, después 700, y así, hasta alcanzar una nueva marca. Esta gaviota consiguió su meta, el gran descubrimiento, así es como lo llamaba. Después de volar y de descubrir, tanto como siempre, regresó a la playa. Juan Salvador Gaviota era la primera ave en practicar acrobacias, e iba a contárselo a los demás, pero se encontró con una gran sorpresa. Lo habían exiliado. Lo habían exiliado de su propia bandada. Lo enviaron hasta los lejanos acantilados. Todo esto fue ocasionado por su gran descubrimiento. Las gaviotas no se daban cuenta de lo magnífico que era volar, de todo lo que podían aprender. Cada día que Juan Gaviota estuvo solo, aprendía más y más y más. Un día, volando más allá de sus límites, se encontró con otras dos gaviotas. Estas dos lo estaban siguiendo. No sé, me preguntaba por qué. Solo dejaba que lo siguieran. Estas gaviotas tenían unas plumas muy brillantes, unos ojos casi dorados. Juan hacía algunas acrobacias y sus compañeros también. Juan hacía vueltas y ellos lo seguían. Bajaron, subieron, todo lo hacían iguales. Estas dos gaviotas le dijeron a Juan que lo llevarían de regreso a su casa, que ya no sería un exiliado. Cuando llegó, podía alcanzar a ver pocas gaviotas. Se dijo a sí mismo, ¿por qué aquí no hay tantas gaviotas? Deberíamos ser más, ¿no? Creo que me he equivocado. Acercándose más a la playa, pudo ver docenas de gaviotas. En el cielo, acompañándolo, pudo ver otras más, dando vueltas, volteretas, todo lo que les plazca. Estaban ahí. Conoció a un amigo llamado Rafael, que lo más importante era la velocidad, y a otra gaviota llamada Chiang, que era la mayor de ese grupo. Chiang le enseñó bastante, le enseñó de libertad, le enseñó a usar su propia libertad, usar su pensamiento, le enseñó lo que es volar. Juan Salvador Gaviota lo consideraron como el hijo mismo de la gran gaviota. Le dijeron diablo, pero él solo era una gaviota aprovechando su libertad. Tuvo varios aprendices, uno llamado Pedro Pablo Gaviota. También fue un exiliado. Le enseñó todo lo que Chiang le dejó. Le enseñó del presente, del aquí y del ahora. Juan Gaviota y Pedro Gaviota regresaron a la tierra de su propia bandada, aunque la ley no se los permitía. Como Chiang, que dejó a Juan Gaviota como su sucesor, Pedro Pablo fue el suyo. Y así, con el tiempo, se fueron sumando y sumando aprendices, nuevas gaviotas, que querían descubrir el gran misterio de volar. Así, pudieron saber lo que verdaderamente era volar. Como todo lo bueno, esto tenía que acabar, y Juan Salvador Gaviota tuvo que irse. Pedro Pablo, como muchos de nosotros, tenemos que aprender que la libertad es nuestra. Nadie nos las puede quitar. Nosotros nacemos con esto. Nosotros somos libertad. Esta historia nos muestra varias cosas. Una de ellas es que en algunos momentos tenemos que vivir
todo al máximo. ¿Por qué? Porque vida solo hay una. Y otros donde tenemos que ir tranquilos, siempre llegando al mismo fin. ¿Por qué? Porque vida solo hay una. Con su ejemplo, Juan Salvador Gaviota nos da una lección de vida: vivir con libertad. Lo que siempre tenemos que hacer, siempre tenemos que saber que no vamos a estar de acuerdo con la vida. En algunas ocasiones sí. Y esas van a ser las que vamos a tener que disfrutar más. Y otras donde vamos a tener que terminar con todo. Como Juan Gaviota, cuando quiso regresar con su grupo porque ya no podía dar más vueltas. Ya no podía dar más giros, pero no vamos a dejar que unas cuantas vueltas o giros nos arruinen la vida. Podemos cambiar la vida, si es lo que queremos. Tenemos que aprender que la libertad la podemos usar para muchas cosas, para bien o el mal. Depende de nosotros elegirlos. Esta historia es muy importante. Todos la podrían leer. Todos tendrían que saber que hubo una gaviota en un mar que le enseñó a las demás a volar.